Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Martino, soy el jefe de comunicaciones de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Vinimos invitados por la organización y por la empresa NEC a fin de poder contar un poco las experiencias que hemos tenido en el armado de una nueva policía. He venido, acompañándolo al subjefe de la Policía Metropolitana, el señor Ricardo Raúl Pedace, y lo que voy a tratar de explicar un poco es lo que nosotros entendemos por lo que es la convergencia comunicacional, o sea, tratar de que los distintos sistemas que se implementan tengan una relación en sí para que no sean islas dentro de un mismo sistema de comunicación. Junto con esta experiencia que voy a tratar de trasladarle, está realmente la posibilidad de arrancar desde cero, lo cual normalmente cuando uno trabaja en una organización gubernamental, muchos seguramente ocupan una silla que ya tiene historia. En este caso, esta policía nueva tiene 3 años de vida, los cuales el primer año creo fue de planificación, de crear las normas básicas para su funcionamiento. Y realmente lo que hemos hecho en 2 años es bastante importante. Bueno, lo que yo voy a tratar de explicar es la imagen central, es nuestro Centro Único de Coordinación y Control, que es el ente que fue creado como si fuera el concepto 911 o el concepto 112 en Europa. Muchos de nosotros nos tocó poder estar en el exterior haciendo cursos de capacitación y viendo realmente qué es lo último que hay, porque en países como Argentina, que estamos un poco lejos de todo, a veces no llega la última tecnología. A veces tenemos que salir a buscar o ver lo que hay en el mundo para entender hacia dónde tenemos que apuntar. En ese orden de cosas se crea este Centro Único de Coordinación y Control, que es muy parecido a lo que tiene España, con el cual atendió la emergencia de Atocha. Atocha es una de las emergencias que hubo a nivel mundial, en el cual nunca traspasó la barrera del desborde, o sea, siempre fue una situación controlada. En el resto de los problemas que hubo en el mundo, Argentina sufrió atentados importantes, sobre todo el de la Embajada de Israel y del de la AMIA, y en ese sentido, en algunos momentos nos tomó por sorpresa la magnitud del problema. Lo mismo septiembre 11 con respecto a Estados Unidos. Entonces uno va tomando distinto y cómo se maneja. Nos dio muy buen resultado tener en un mismo organismo, en un mismo lugar, tener la fuerza policial, el servicio de ambulancias y el servicio de emergencias. Al ser una policía nueva estamos en contacto permanente con la policía que viene tradicionalmente en Buenos Aires, que es la Policía Federal, con lo cual tenemos lazos organizativos importantes. En base a eso, a medida que nosotros vamos cubriendo las distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, es donde nos van transfiriendo también distintos delitos en su importancia y demás. Si bien es lógico entender que un policía en la calle no tiene delitos delegados, porque ante la emergencia tiene que actuar. El que puede tener delitos delegados es la justicia, que también va creciendo en la ciudad de Buenos Aires, entonces a ellos le van asignando distintos delitos. En ese sentido, cuando se hace ese Centro Único de Coordinación y Control, tiene todo un sistema de comunicación que está atrás de eso, que lo asiste mandándole imágenes, bases de datos, un software de manejo de la contingencia. Tiene un número característico que es el 103, porque el 911 lo sigue utilizando la Policía Federal. Entonces, cuando reciben un llamado del 103, va directamente al software, que es el encargado de administrar la emergencia, a través de un árbol de decisión, y se envía el patrullero al lugar que corresponde, o la ambulancia, o de pronto un vehículo de emergencia, que puede ser por algún siniestro, puede ser por un árbol caído, que cortó un cable, que tiene energía. Eso lo atiende en Buenos Aires el área de emergencia. Puede haber anegamientos de calles por una tormenta. Entonces, todo eso se maneja desde ese lugar, juntamente también con el área de tránsito. Después, uno de los centros
fundamentales para atender esto es el Centro de Monitoreo Urbano. Después tenemos, yo quise representar el hombre, por ejemplo, trabajando en la vía pública, que es aquel que está allá, que tiene un sistema de comunicaciones troncalizado que protocolo Tetra, tiene GPS en el mismo equipo. A través de eso sabemos dónde está el hombre, también sabemos dónde están los patrulleros. Donde decimos patrullero inteligente es simplemente porque ese patrullero tiene capacidad de poder, tiene 4 cámaras de video en el patrullero, tiene un router IP, tiene posibilidad de acceso a bases de datos, puede hacer llamadas telefónicas al Ministerio Público o a la Justicia y queda directamente grabada la comunicación. En este caso lo que ustedes están viendo es el centro de monitoreo nuestro, donde hay 30 operadores sentados. Ese centro de monitoreo hoy está atendido por la firma NEC, que es la prestadora del servicio de videovigilancia. La clave que tiene esto, ahí se ven los servidores. Los servidores son del tipo Blade, no sé si alguno conoce de servidores, son unos servidores de alta tecnología, de alta velocidad y de mucho almacenamiento. Calculen que hoy estamos en el orden de los 5 petabytes, es decir, 5.000 terabytes. Para lo que es Argentina, es el mayor centro de resguardo de datos de la República Argentina. Eso se hace porque la ley nos obliga a nosotros a guardar las imágenes por 60 días hábiles. O sea que el sábado y domingo, feriados, eso no se toma. Y cuando viene la feria judicial, tenemos que tener en cuenta los días de la feria judicial porque se hacen más lentas las causas. Entonces prácticamente en días corridos son 120 días corridos aproximadamente. ¿Cuál es la diferencia entre el centro y el centro de monitoreo? El centro de monitoreo es una herramienta del Centro Único de Coordinación y Control. Es el que recibe las imágenes de videovigilancia, recibe imágenes de los patrulleros y le da las imágenes que necesita ese Centro Único de Coordinación y Control. Era imposible en ese Centro Único tener también la recepción de todo eso. Entonces, se generaron 3 edificios con un potencial muy grande. Para entender lo que es comunicaciones dentro de una fuerza policial, como puede ser también dentro del ámbito militar, hay que tener el concepto de misión crítica. El concepto de misión crítica significa redundancia, el hecho de que algo no se tiene que parar. Por eso hay doble acometida de fibra óptica y, si es posible, que sean de prestadoras distintas. Si una fibra la da una prestadora, que la otra fibra la dé otra prestadora. Entonces, si además tenemos grupos electrógenos para atender eso y toda la aparatología que tiene el sitio se encuentra con la redundancia suficiente, podemos decir que ese sitio cumple el concepto de misión crítica. Y si estamos hablando de un sistema radioeléctrico, tenemos que pensar que si se nos cae un sitio de un sistema multisitio, tenemos que pensar que está el solapamiento suficiente para que el resto de los sitios puedan cubrir gran parte del sitio que se cayó, para que la cobertura siga estando. Yendo al sistema, como decía, de video, tenemos un camión de exteriores, que es el que se ve ahí. Tenemos un telepuerto en el edificio donde está el centro único el centro de monitoreo urbano. Entonces las imágenes que bajamos del satélite también ingresan al sistema. Los patrulleros ingresan al sistema y después tenemos unas valijas o tipo mochila, no sé si acá en México le llaman igual, es este tipo de elemento que se soporta sobre la espalda. Eso permite trabajar con 6 placas de 3G, lo cual une el ancho de banda de las 6 placas y manda imagen color de muy buena calidad. Una persona trasladándose al lugar con una motocicleta, con esa mochila y con otra persona que la ayuda, en 20 minutos está dando imágenes de cualquier evento en la ciudad. Con el camión de exteriores lo que tenemos es otra calidad de imagen, es un ancho de banda distinto, mayor potencialidad, podemos tener 3 o 4 cámaras distribuidas en un lugar. Nosotros, por ejemplo, eso lo utilizamos cuando tenemos eventos programados. En cambio, el otro elemento transportable, que es lo que yo llamo la mochila, eso es trasladable en forma inmediata, en 15 minutos está en el lugar y puede trabajar hasta con 3 placas con buena calidad de video. También se recomienda que en el caso de tener las 6 placas de 3G,
tenga 2 de cada empresa. No es necesario que las 6 sean de la misma empresa. Por si alguna de las prestadoras tiene inconveniente, sigue funcionando. Seguimos teniendo en cuenta el tema de emisión crítica. El tema de video, cuando alguien decide montar un sistema de monitoreo, lo primero que se debe pensar es, ¿qué va a hacer con esa información? ¿Se va a hacer videovigilancia o se va a archivar las imágenes para hacer una auditoría posterior? Si se va a hacer videovigilancia, porque tiene que haber operadores. Entonces, cuando uno dice, bueno, vamos a poner operadores para atender las cámaras, ¿cuántos operadores por cada cámara? ¿Cuántas horas de trabajo va a trabajar esa gente? Tal vez para muchos de ustedes conozcan el tema. Para nosotros fue todo una experiencia y decidimos que para cantidades de cámaras, hasta 2.000 cámaras como tenemos en la ciudad de Buenos Aires, una relación de 16:1, o sea, 16 cámaras por operador, era muy bueno. Nosotros estuvimos en Londres viendo el sistema del anillo de acero y no tiene esa cantidad de operadores. Ellos guardan muchas imágenes. En ese sentido, es importante considerar que la gente tiene que estar descansada. El personal nuestro trabaja 8 horas visualizando imágenes, pero le damos 15 minutos de descanso por cada 45 minutos de trabajo y así se conforma cada periodo de 1 hora. El personal es adiestrado en lo que hace a las imágenes, personal civil, normalmente son personas que pagan sus estudios terciarios trabajando en el centro de monitoreo. Y se conforma un grupo de personas que, sin tener esa experiencia previa que tiene un policía, empiezan a ver la realidad distinta a lo que un policía a lo mejor podría verla, porque ese centro no es exclusivamente para la policía, es para mandar una ambulancia, para mandar un vehículo de emergencia si hay un anegamiento de calle, lo mismo que decía antes. Lo administramos nosotros por nuestra experiencia en materia de comunicaciones. O sea, con el subjefe llevamos 38 años trabajando en policía. Entonces, hace 3 años nos eligieron para conformar distintos cargos, los míos en el área técnica, en el cual uno basa su experiencia en función de lo nuevo que se venía. Y vuelvo a decir, es toda una experiencia arrancar una policía nueva. El crear lo que nunca existió y tratar de no comprar cosas que estén desactualizadas en el tiempo y que estén perfectamente integradas. Si decidimos hacer videovigilancia o vamos al tema de la guarda de imágenes para una auditoría posterior, en cualquiera de ambos casos hay que tener 3 parámetros que son fundamentales. En videovigilancia hay que tener en cuenta la tecnología, fundamental. El tipo de cámaras que tenemos. Ojalá pudiéramos tener 2.000 cámaras que sean megapíxel, porque a veces cuando uno va a la búsqueda de la imagen, falta un poquito de información que en un cuadro megapíxel está, pero es una tecnología excesivamente cara. Entonces hay que tratar de buscar cámaras que sean de alta definición, que tengan un zoom importante para poder tener el manejo. Para que ustedes tengan una idea de lo que es Buenos Aires, nosotros tenemos aproximadamente 13.000 esquinas, 13.000 cruces de calle y tenemos 2.000 cámaras. Quiere decir que esto va a tener que seguir creciendo. Y es un proceso multiagencial, no se usa solamente para policía, como le explicaba recién, se está usando para muchas áreas de gobierno. Y ahí es donde empieza a rendir la inversión que hacen en el sistema de cámaras. Entonces, teniendo en cuenta la tecnología, después hay que tener en cuenta la capacidad de observación, porque si no ve nadie las cámaras, va todo a guardarse, entonces ya no hay prevención, es solamente la búsqueda de un hecho posterior a un delito o a un accidente ocurrido y demás. Al haber operadores, realmente es donde empieza a verse la posibilidad de prevenir delitos, más si uno tiene una fuerza bien distribuida, y en ese sentido podemos decir que estamos llegando a los lugares tal vez en menos de 5 minutos. Eso hace que sea prevención. Y entonces, lo que viene después de la visualización es la capacidad de respuesta. Si no tenemos capacidad de respuesta, no hay que poner cámaras. O sea, lo primero que uno tiene que resolver es tener la cantidad de efectivos en el lugar a los fines de dar respuesta. Las cámaras realmente complementan el
policial de seguridad física, pero no los reemplaza. No es que por cada cámara sacamos gente de la calle, tal vez se distribuya distinto el servicio, pero es un complemento en el cual uno tiene que empezar a distribuir. Yo lo que les puedo mostrar, algunos hechos que fueron filmados por las cámaras. Nosotros tenemos algunos eventos, por ejemplo, el que se va a iniciar, que dice accidente de tren en Flores. Yo traté de poner hechos que no sean tan policiales, porque esos de delitos policiales, de tener una persona y todo eso, es lo que uno se imagina cuando viene a hablar un policía. Pero lo que uno quiere explicar, cuáles son las situaciones, eso que ocurrió ahí, es una cámara nuestra, justo en el momento de un accidente de tren con un colectivo, un transporte público de pasajeros. En ese caso, a través de nuestras cámaras, que después lo van a volver a ver, se pudo determinar que la barrera, o sea, el elemento que frena, no cerraba totalmente, lo cual permitió, ahora se va a reiniciar, lo cual permitió que el colectivo pudiera avanzar sobre la izquierda, si ustedes se fijan, y está la barrera mal cerrada. Entonces es un elemento de auditoría muy importante, porque eso es lo que demuestra de que realmente, si bien hubo una imprudencia muy grande por el hombre que transportaba el vehículo de pasajeros, que es un profesional para conducir, no tenía que haber hecho eso, también demuestra una falta de mantenimiento, de control o de cuidado en ese tipo de elementos. Y también nos permite determinar, no nosotros, sino que corresponde, el funcionamiento de las áreas de emergencia, o sea, cuánto tardaron las ambulancias en llegar y todo eso. En el otro lugar hay una ambulancia trabajando por una descompensación en la vía pública, o sea, es una persona por lo cual por algún motivo se desmaya, llega a la ambulancia y hay todo un operativo. Eso es permanentemente recibido por el personal del centro de monitoreo. Las personas en situación de calle, que es el que está a la derecha abajo, eso significa personas que de pronto, como pasa en algunas ciudades, viven o duermen en la vía pública. Entonces, ¿qué ocurre? Hay días de invierno que hace mucho frío, temperaturas por debajo de 0 grados, en el cual la ciudad tiene previsto albergues para esa gente, pero a veces se ven saturados. Entonces nosotros avisamos y llega un vehículo en el cual les lleva comida, les lleva frazadas, los elementos suficientes como para que pueda de alguna manera soportar esa temperatura, sabiendo que tenemos los albergues saturados de gente, porque hay una capacidad que es, en cierta forma, es limitada. En este sistema que dice enmascaramiento de imagen, cuando nosotros hacemos un zoom y nos aproximamos a una vivienda privada, se pone una marca negra, que es lo que nos impide entrar por una ventana de una vivienda. Todas las cámaras de videovigilancia se encuentran a la altura de una luminaria de las luces que iluminan las calles. Estamos hablando de un nivel de un 3er piso en un edificio. Si una persona ve que tiene la cámara en un 3er piso de su departamento, piensa que están violando su intimidad. Entonces, hemos, conjuntamente con la empresa proveedora, con NEC y demás, en el software que hemos aplicado, existe esta herramienta que para la gente de derechos humanos y demás, le da la garantía de que realmente no estamos vulnerando la privacidad dentro del domicilio. Nosotros no guardamos imágenes que no sean requeridas por la justicia. Es un delito guardar imágenes si no son pedidas por alguien, porque si no estaríamos armando una base de datos sobre hechos que la justicia desconoce. Entonces, la ley nuestra es una ley muy estricta, nos prohíbe dar imágenes a personas si no hay orden judicial. Entonces, alimentamos el sistema. Cuando armamos una central de este tipo, uno dice, bueno, le damos a la justicia, pero hay que tener preparado un ámbito para eso. Nosotros respondemos 100 causas diarias. Hoy tenemos 100 pedidos diarios por imágenes en los cuales tenemos que dar prueba. O sea, están esperando que demos un elemento que sirva como contraste. Normalmente las fuerzas policiales latinoamericanas venimos con un problema a veces de desprestigio, por una situación a veces de situaciones políticas o no, por mal manejo de la fuerza o por lo que sea.
Pero la realidad es que cada vez nos cuesta más poder demostrar cómo se producen los hechos. Si cuando uno va con un patrullero y de pronto las cámaras que tiene en los laterales que son fijas, después tiene una cámara móvil en el techo y una cámara interior que marca el asiento trasero. Si en el momento que llega el vehículo esas cámaras tienen micrófonos, las que están exteriores, y hay disparo de arma de fuego, es muy difícil poder ver con video el disparo de un arma de fuego, salvo que se vea el arma. Pero si no se ve el arma y se sienten los disparos de arma, cuando el personal policial dice haber sido objeto de disparo de arma, por lo menos ya hay elementos que antes no lo teníamos. Las imágenes realmente son para nosotros hoy una prueba contundente para el accionar de la justicia. Entonces, si hoy un vehículo policial que tiene 4 cámaras de video, GPS para poder saber dónde se encuentra, grabamos las comunicaciones de radio, o sea, tenemos prácticamente controlado. Si realmente con toda esa tecnología el personal policial no hace su tarea como corresponde, es fácilmente detectable por todas las áreas de auditoría. La Policía Metropolitana tiene una auditoría externa que pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad, que es un ente, esa auditoría está por encima del nivel de la Policía Metropolitana en lo que hace a su especificidad, o sea, a la investigación de hechos que pueden ser de corrupción de pronto. Entonces, las dependencias policiales nuestros, circuito cerrado de televisión, control de acceso para el personal, todo ese tipo de herramientas nos lleva a nosotros a decir que tenemos una auditoría general de lo que ocurre en la calle hasta el momento en que la persona es alojada en una dependencia policial. En esta es donde nosotros queremos mostrar la integralidad. El patrullero que se encuentra ahí abajo, esas camaritas que tienen el techo de los laterales, esas son las que tienen los sistemas de audio. Entonces, toda esa integración desde la comisaría comunal que se ve en las camaritas, el control de acceso, la central de monitoreo, el personal, todo eso hay que administrar ese recurso. Administrar ese recurso significa en tiempo real poder trasladar información que sirva para la prevención y para poder llevar al personal policial al lugar que corresponde de acuerdo a lo que pidieron. Dentro de la tarea nuestra estamos realmente creciendo muchísimo en el tema de alarmas también. Acá en México tengo entendido que también se está usando el botón antipánico, así por lo menos es información que llegó a Buenos Aires, y creo que un modelo bastante parecido al que estamos usando nosotros. Nosotros empezamos con 200 equipos para poder cubrir consignas que antes se cubría con policías. O sea, había una persona amenazada por violencia de género y teníamos que poner una persona a las 24 horas. Eso nos significaba a nosotros 4 personas. 3 para turnos de 8 horas, más el relevo. Hoy con un botón de estos nos permite a nosotros ahorrar 4 personas que están recorriendo la calle, a un costo relativamente bajo. No es para casos de extrema gravedad porque sabemos que puede haber contacto, pero sí para aquellos casos donde se supone que puede haber una agresión física que es a lo mejor hasta reiterada y ver de qué manera la persona puede pedir colaboración. Hoy estamos adquiriendo 60.000 equipos de esa característica, porque funcionó tan bien en lo que es a violencia de género y a ese tipo de problemática, que ahora lo están pensando también para personas de la tercera edad en situación de riesgo. ¿Esto qué significa? Si nosotros tenemos una persona, supongamos mayor de 70 años, no tiene teléfono en su casa, tiene un ingreso mínimo, no tiene familiares, vive solo, es candidato a tener que ir a un geriátrico, o sea, a un centro de atención para personas mayores donde hay que alimentarlo y a lo mejor la persona asistido con un botón de esta característica podría vivir solo. El ahorro que le genera a la ciudad eso significa realmente algo importante. Nosotros tenemos aproximadamente en esa situación, o sea, personas que viven solas, 300.000 personas, de las cuales las que estarían en situación crítica son 50.000, por lo cual se están comprando 60.000. Ese sistema lo hemos visto trabajar en España, lo hemos visto en Israel. Yo estuve en Israel y hay un sistema de voluntariado, por ejemplo, en el cual cuando hay un accidente suenan distintos teléfonos de distintas personas y asisten a un evento. Estamos hablando de un país que está viviendo bajo una presión de amenaza constante, o sea, no es tal vez lo que ocurre en nuestros países.
el sistema de voluntariado tal vez cueste un poquito más, todavía la gente a lo mejor es renuente a esa colaboración inmediata, pero realmente las fuerzas preparadas para eso son las que tienen que acudir. Ustedes calculen que cuando uno dispone de un equipamiento de esta característica, en vez de entrar por el 103, que era el número que yo dije de llamada que reemplaza el 911, estamos entrando por una persona que aprieta un botón, genera un evento a través de una red de GSM, por GPRS, genera una comunicación bidireccional y a su vez da posicionamiento. Entonces, con esas características podemos mandar una ayuda. ¿A quién? A la persona que está en la base de datos. No hace falta saber quién es, ya lo tenemos registrado. No es una persona desconocida que llamó a un número de emergencia, es una persona conocida que está en la base de datos. Si tuviera un problema de desarrollo social, seguramente esa comunicación la va a atender desarrollo social, que es el área que se dedica a ese tipo de eventos. Pero vuelvo a decir, el hecho de tener que arrancar de cero con una policía significó tener que armar todo un desarrollo de comunicaciones de integración, porque la clave está ahí, comprar, y comprar cosas separadas, compra cualquiera. El tema es ver cómo integrar el video que viene del patrullero, el video de la videovigilancia, los sistemas de alarma y aparte, al tener cámaras que tienen posibilidad de preposicionamiento, porque las cámaras IP tienen posibilidad de por alarmas preposicionar hasta 60 o 90 lugares. Ustedes imagínense si uno hace para una escuela un sendero seguro, donde están los chicos que van, o sea, los niños que van a la escuela, y hay comerciantes o gente del lugar que colabora con el sistema, accionando una alarma, la cámara inmediatamente se posiciona en el lugar donde se generó la alarma. Y es todo automático, no hay operador hasta ahí y aparece una alarma en el video. Ese tipo de cosas que yo en esta exposición vi que está todo. Realmente Buenos Aires tiene un centro de exposición, pero realmente lo que hemos visto acá en México es de una envergadura importante. Hemos estado en otras muestras internacionales, creo, porque están prácticamente los fabricantes. Acá hay algunos representantes locales que yo lo he visto más como integradores, pero está el fabricante que viene a presentar su producto. O sea, uno ve que directamente la fábrica viene y lo expone, cosa que es importante. Demuestra la potencialidad de México. Con esa capacidad es ver cómo poder integrar las distintas herramientas para tratar de buscar aquellos software o aquellas implementaciones que realmente llevan al objetivo final. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta referente a algún sistema en particular. Respecto a lo que se anunció el día de ayer del grupo Anónimos, que está muy de boga en Internet, que amenazó a entrar al sistema de ustedes allá en Argentina, boicoteó el sistema. ¿Ustedes tienen conocimiento de eso? O sea, lo que nosotros estamos observando es que realmente hay mucha penetración por las redes informáticas a nivel mundial. Obviamente Argentina no está exento de eso. A veces somos vulnerables a los hackers y todo eso, por lo cual hay que usar herramientas que son los firewall para tratar de evitar eso. Dentro de Argentina hay información que es reservada, clasificada, bases de datos importantes. Creo que ha sido muy reconocido, algunos que han sido muy complicados a nivel de organizaciones internacionales a la cual la han podido hackear. En eso yo sé que hay gente que está trabajando, creo que fue también muy comentado el tema de Hotmail y de Yahoo, y que prácticamente había una competencia a ver quién podía hackear esas páginas, y que realmente no han podido. Pero significa una erogación muy importante el hecho de estar aislado de toda esa tecnología, porque de la misma manera que crecen los software para protegernos de eso, también crecen los software que son para poder penetrar. Hay toda una escuela relacionada con el hacker ético, los cursos para los hacker éticos, pero también están los que no son éticos. Entonces, en ese sentido,
es donde hay que extremar las medidas, pero creo que el futuro en lo que hace a comunicaciones, desde la humilde posición nuestra, obedece a que los sistemas sean multiagenciales, o sea, compartir el recurso. Nosotros cuando arrancamos como policía, en la Argentina no había ningún número de llamado de emergencia que no estuviera en manos de una policía. Lo manejaba la policía. Pasaba a ser un call center, porque de ahí tenían que derivar a otro número. Nosotros voluntariamente nos decidimos estar dentro del paraguas del área de emergencias, que no lo maneja la policía. Sí, el despacho lo manejamos nosotros, pero la recepción de la emergencia lo atiende el área de emergencia. Creo que a eso hay que apuntar, a compartir el recurso y de alguna manera compartir con otros países el hecho de las experiencias, porque les vuelvo a decir, muchas veces a algunos países no les llega la última tecnología y si uno no sale a buscar, a veces los proveedores nos venden segundas líneas que a lo mejor quedó algún stock de materiales y buscan a ver a qué país poder vendérselo. Gracias a Dios también hay otros proveedores que son distintos, en el cual, por eso con orgullo decimos lo que hoy tenemos en Buenos Aires. Eso realmente muestra la potencialidad de una empresa como NEC. Estamos implementando un software analítico que creo que le va a dar mucha potencialidad al sistema. Un software analítico permite detectar comportamientos. Por ejemplo, un vehículo circulando de contramano, o sea, en sentido contrario. El hecho de que los vehículos estén más tiempo de lo necesario parados en un semáforo. Si ven acá creo que saltarían todas las alarmas, porque México es bravo con el tránsito. Pero existe la posibilidad, tomando un promedio de tiempo de parada en la vía pública, cuando se demora más del tiempo prefijado, salta una alarma, porque pudo haber habido un accidente o ese tipo de situaciones. De la misma manera, alarmas en sectores donde no debería circular personas. Si hay una persona circulando, si yo tengo una vía donde circula un tren, si veo que circula una persona, salta una alarma, pero me lo da el sistema. No tengo que estar poniendo una persona a mirar eso. Nosotros tenemos un río que está muy contaminado, que es el riachuelo nuestro. Entonces hay todo un juzgado atendiendo a esa necesidad, a ver si lo podemos sanear. Pero tampoco operadores mirando todo el río, todo el día ese río. Entonces, de alguna manera, tratamos de observar si hay algún tipo de vehículos que arrojan residuos al río. Entonces, de esa manera nos evita tener que desgastar personal en ese tipo de observación. Pero es verdad, el tema a futuro, uno de los problemas serios, porque lo que va a unir a todos los sistemas de comunicaciones es el software. Digo, por lo que se anunció, pues lo que se acaba de anunciar, que lo hicieron tácitamente la amenaza por lo que pasó por el petróleo y porque la ciudadana de nuestra excelencia, la presidenta de ese país, Kirchner, declaró para el petróleo y también por la cuestión de que entonces vino una alarma general para todos los que llevamos. Sí, yo vuelvo a decir, cuando hay situaciones que a lo mejor políticamente complican a un país o a un grupo de países o a una actividad en particular como puede ser esa, seguramente hay gente que va a tratar de buscar la información que necesita a través de las bases de datos y de... Todos tienen sistemas, lo que depende de la capacidad que tiene el firewall para la protección. Vuelvo a decir, hay distintos niveles, hay distintas inversiones. Entonces, ¿a qué le damos prioridad? ¿Al petróleo? ¿Al software que maneja la cantidad de ganado vacuno o la actividad agropecuaria? O sea, porque llega un momento que uno no sabe por dónde puede provenir el ataque. Entonces, en ese sentido, lo que sí, todos tienen sistemas de protección. Nosotros tenemos los nuestros, gracias a Dios todavía nunca hemos sido víctimas de un problema de esa naturaleza, pero eso no quita de que no tengamos que estar muy atentos a eso. Bueno, no sé si puedo responder alguna pregunta. ¿Y de qué manera se protegen los datos? O sea, todas estas imágenes que ustedes nos guardan en sus servidores, ¿de qué manera las protegen? Primero porque las imágenes nuestras no tienen acceso al exterior. O sea, si uno dice cómo yo protegería lo mío, si bien tengo lo que sería una intranet, o sea, una red propia, no tiene salida al exterior.
no tengo conectividad con el mundo informático. Entonces, de esa manera lo protejo. De la misma manera hacemos con todas aquellas bases de datos. Nosotros ahora estamos implementando lectoras de chapa patente en los patrulleros. Estamos instalando los primeros 10 patrulleros con un sistema que lo hemos ido a ver a Washington y a Nueva York, que se fabrica en Carolina del Norte. Entonces, las lectoras de chapa patente no es algo que se fabrica como si fueran cámaras de video que son cientos, miles o millones. Es una tecnología muy puntual. Entonces, lo primero que fuimos a ver si la fábrica existía. Entonces, la fábrica existía, ya hace cerca de 10 años que estaba, entonces, y todo ese tipo de cosas hay que integrarlo. ¿Por qué compramos esa tecnología? Porque se puede integrar al sistema de datos que manejamos a través del Tetra o a través del sistema de datos que maneja la computadora de a bordo que tiene el patrullero. Entonces, pero lo protegemos, a la pregunta directa, tratando de evitar salir a lo que sería la superficie. Lo manejamos todo por debajo, o sea, no entramos a la nube, ¿no? Que es lo que sería la web. Tratamos de evitar la web. Entramos a través de redes propias. La Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de conectividad propio que está centralizado en un organismo que depende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Bueno, nuevamente no me queda más que agradecer, porque el conocimiento es bidireccional, uno viene a aprender muchas cosas y lo que realmente tratamos es de poder mostrar una experiencia que no hay muchas policías que se hagan nuevas. Sí existen a lo mejor lo que nosotros denominamos una guardia urbana o una fuerza auxiliar que colabora con la policía, que tiene el poder de policía. En este caso se crea una nueva policía, de la misma manera que ustedes, la Argentina es un régimen federal, y en un régimen federal a veces las cosas no son tan fáciles como si fuera un sistema unitario, porque prácticamente habría una policía para todo el territorio. Como todo sistema, tiene sus pros y sus contras. El sistema federal que garantiza son las autoridades de las distintas jurisdicciones y que cada uno esté más cerca la gente que define los conflictos. Una policía que atienda exclusivamente la Ciudad de Buenos Aires fue creado para que entienda la Ciudad de Buenos Aires. Cuando es un área de una policía más global, se depende del tipo de importancia que se le quiera dar a ese problema en ese momento, cuando a lo mejor tienen otros problemas en otras jurisdicciones. Por eso vuelvo a decir, hay para hablar en favor, pero vuelvo a decir, hay que estar cerca de la gente, policía de proximidad, trato con la gente y la gente empieza a volcar los problemas que tiene. La mejor información la tienen los vecinos y cuando el policía saluda al vecino, ya después del segundo o tercer saludo, ya se genera un intercambio. Y en ese intercambio es donde empezamos a detectar datos que terminan siendo un hecho esclarecido. Usted mencionó, son 2.000 cámaras las que trabajan. ¿Y eso es suficiente? No. Porque aquí en México ahorita hay 11.500 cámaras. Exactamente. Para que tengan una idea, lo que sería México es más o menos el doble de Buenos Aires. Pero, les vuelvo a decir, tenemos 13.000 esquinas, 2.000 cámaras. Lo que nos falta ahora es complementar cada cámara con cámaras fijas. Cuando se arranca un proyecto de este tipo, y no es porque fue criterio nuestro, realmente fuimos a analizar a distintos lugares cómo crecieron los sistemas de videovigilancia. Si uno tuviera que poner una sola cámara, la pone en el lugar de mayor conflicto y a la mayor altura posible, para poder tener una visión amplia. Cuando tiene infinidad de cámaras, baja las cámaras y hace un complemento entre cámaras móviles y cámaras fijas. Para que funcione bien un software analítico, tiene que trabajar sobre cámaras fijas, porque cuando yo muevo la cámara, todo el software analítico dejó de funcionar, porque si lo muevo en el sentido contrario de donde apuntan los autos, están yendo todos de contramano. Y se movió la cámara, no se movieron los vehículos. Entonces, en ese sentido, la etapa que nos falta a nosotros ahora seguro va a ser como mínimo duplicar la cantidad de cámaras, pero tal vez complementando lo que tengamos, mejorando la calidad de algunas cámaras, poniendo megapíxeles en algunos lugares. Es normal a veces ver imágenes, que nos debe pasar a todos,
donde vemos un vehículo que pasa, pero no tenemos la información exacta del número de la placa, de la patente. Entonces, para poder tener eso en un cuadro hace falta megapíxeles. Eso podría ser en las autopistas, donde están los puestos de peaje, en los accesos importantes, como puede ser una periférica o una ciudad, como existe en Francia o en España, que tienen sus rutas periféricas. El acceso hacia la ciudad, y de pronto en el sistema de chapapatentes, simplemente se los doy como comentario, existen 3 funciones características. Una que es lo que se llama la lista, son los vehículos que tienen pedido justicia porque fueron robados. Eso conforma una lista negra. La lista blanca corresponde a aquellos vehículos que están autorizados a ingresar a una zona determinada. O sea, no tienen impedimento por robo, pero sí tienen de pronto autorización para entrar a ciertos sectores, como existen en algunas ciudades donde para poder ingresar a algunos lugares, si no está autorizado, le impide el ingreso o directamente hace una infracción. Y la tercera es la conformación de una base de datos con la totalidad de vehículos que pasan por un lugar. Eso es importante porque, no sé si ustedes llaman igual cuando a una persona la secuestran, por ejemplo, en un lugar que nosotros le denominamos secuestro express. ¿Qué significa? Lo toman, pasan por los cajeros automáticos, sacan el dinero. Entonces, de pronto, cuando uno sabe que lo llevaron en el mismo auto del damnificado, o sea, la persona secuestrada, uno pone la chapapatente en el sistema. Y si ese vehículo pasó por cualquier lugar donde hay una lectora de chapapatente, dice por qué lugar pasó y a qué hora, y lo dice online. Entonces, ese tercero que uno dice es una acumulación de datos, pero tiene un uso muy importante, sobre todo en aquellos países como los nuestros, que tienen este tipo de problemática complicada, que es el secuestro express o temas relacionados a temas de drogas y demás, donde estamos buscando a lo mejor algún vehículo que tiene que ser detenido por algún motivo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Al principio es un tema más de curiosidad. Mencionó que como la mayoría de las policías en Latinoamérica tienen cierto desprestigio, ¿qué pasó con esta unidad? ¿Se mejoró algo del prestigio de su policía? ¿Qué unidad? De este nuevo esquema que tienen, ¿se mejoró parte de su prestigio de su policía? Sí, realmente, para una opinión muy personal, creo que tal vez es más de política institucional. Es el subjefe de la fuerza y esto no es técnico. Gracias, muy buenas tardes. El motivo de la creación de la Policía Metropolitana, y ya es hablar un poco de política interna nacional, no obedece a un problema de desprestigio o a un problema de corrupción de otra institución, sino que obedece exclusivamente a un problema de orden político. La República Argentina posee en su estructura el sistema federal. Este sistema federal da la posibilidad de que cada una de las provincias tengan su propia policía. Desde el año 1994 se hizo una reforma de la Constitución Nacional y en esta reforma le permite a la Ciudad de Buenos Aires, que pasa a adoptar un estatus que, si bien no es provincia, pero tiene la similitud, dado que tiene su propio Congreso con los legisladores o diputados, tiene la propia justicia de la ciudad, y tiene en el Poder Ejecutivo, necesitaba el brazo ejecutor. Esas funciones hasta ese momento las venía realizando en la Ciudad de Buenos Aires la Policía Federal. Como la Policía Federal, ante el requerimiento de los jefes de gobierno, especialmente del ingeniero Macri desde el año 2007 en adelante, exigía el traspaso no de toda la policía, sí exigía al Poder Ejecutivo Nacional que se traspase la parte metropolitana de la Policía Federal Argentina, y ante la negativa se produce una modificación en la ley dictada en el año 1994 y cuyo mentor, el entonces senador Antonio Cafiero, esta ley tiene la denominación Ley Cafiero, se modifica uno de los artículos permitiéndole a la Ciudad de Buenos Aires crear su propia policía. Es así que empieza a gestarse esta creación.
iniciación de las tareas netamente operativas fue en el año 2009, en el año 2010, para el mes de enero, se pone en funciones la primer comisaría comunal, y el objetivo de esta policía, a diferencia de la Policía Federal, a diferencia de las fuerzas de seguridad que actúan en el territorio argentino, y muchos de ellos en la Ciudad de Buenos Aires, como es la Prefectura y la Gendarmería, es una policía que se hizo a imagen y semejanza de la Policía de Barcelona. Es una policía de acercamiento, una policía comunitaria, una policía que trabaja en forma permanente con los vecinos, que era un tema no que la Policía Federal lo había perdido, sino que la génesis de la creación de la Policía Federal está para la investigación de los grandes hechos, las bandas organizadas y el delito organizado. ¿Por qué les digo esto? El jefe de una comisaría, tanto Eduardo Martino como quien les habla, provenimos de la Policía Federal. Yo he sido jefe de comisaría cuando estaba en la Policía Federal y en mi jurisdicción, en mi pequeño territorio, tenía que investigar el narcotráfico como la venta ambulante. Tenía que estar investigando una banda organizada de lavado de dinero y la prostitución callejera. Entonces muchas cosas me tapaban, es decir, ese árbol que tapa el bosque no le permitía al comisario trabajar en los temas importantes, porque había otros que si bien lo eran, pero eran considerados de menor cuantía. Y ese problema de menor cuantía era el que más problema le causaba al vecino que vivía en la jurisdicción. Por lo tanto, la Policía Federal hoy, y abogamos todos los que hemos sido y que somos hombres de la Policía Federal, vuelve a tener el rol protagónico que es ser una policía a imagen y semejanza de los servicios importantes como puede ser el FBI, y la función que va a demandar tiempo, porque es lo mismo que le ha sucedido a la Policía de Cataluña, es lo mismo que le ha pasado a la Policía de Barcelona. No vamos a crear una policía en 2 años, porque sería realmente algo desmedido, algo que no crece criteriosamente y algo que no se profesionaliza. Le hemos dicho a los vecinos, y cuesta muchas veces que la gente lo comprenda, que la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires va a crecer de acuerdo a lo que es el crecimiento biológico de un ser humano. Tiene que ir creciendo, tiene que ir aprendiendo, y poco a poco va a ir dando las respuestas a toda la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánta gente necesitamos hoy? Estamos hablando de 20.000 efectivos mínimos para cuidar la Ciudad de Buenos Aires. Por eso la creación de esta policía no es a consecuencia de un desprestigio de otra institución, de un hecho de corrupción de otra institución, sino a consecuencia de una modificación en la estructura política de la ciudad. No sé si es... Sí, la gente se siente más confiada. La gente se siente más... Vamos a ser claros, hay integrantes de policías, ¿verdad? Y somos todos vecinos. Yo les tengo que decir que sí, la gente se siente más confiada, pero les tengo que decir la verdad. El vecino quiere que lo cuiden, no le importa el color de quien vista el uniforme, pero quiere que lo cuiden. Cuando a mí vienen o venían a la comisaría a decirme, me decían, qué bien que anda la comisaría, qué fenómeno que es esto, qué bárbaro, era porque me venían a pedir algo, no porque era cierto. Entonces primero me querían alabar un poco. Lo que tiene esta policía y que la gente lo está viendo y lo está recuperando es el contacto día a día, el contacto, la charla, y aunque les parezca mentira, el saludo personal y el hecho de estar conviviendo y la contención del personal policial. Volvemos a fuentes que la Policía Federal lo brindaba, la Policía de la Ciudad, antes de que la Policía Federal llegue a hacerlo. Es decir, para que ustedes vean cómo es la creación, primero existió la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se federalizó la ciudad, los efectivos de esa policía pasaron a conformar la Policía Federal y hoy se vuelve a crear la Policía de la Ciudad, la Policía Metropolitana. Antiguamente la Ciudad de Buenos Aires tenía un sistema que se denominaba y que se denomina sistema de paradas con personal fijo en diferentes esquinas, con un sistema de recorrer en cruz 100 metros para cada lado. Y se añora, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires añoran que el vigilante de la esquina, que el policía de la esquina conocía a todos los que vivían ahí y sabía que a qué se dedicaba cada uno, controlaba las puertas para que no haya problemas en las casas cuando la gente se iba a dormir o se iba a pasear y dejaba algo. Y la gente pretende volver a eso, y eso es imposible. Eso es imposible por el crecimiento demográfico de las ciudades
y de las grandes ciudades no permiten que un vecino sepa quién vive en el mismo piso de arriba o de abajo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que un policía sepa quién está viviendo en toda una cuadra? Pero esto lo que estamos logrando es mayor acercamiento, mayor presencia y aparte transmitiéndole a la gente que no solo la seguridad se brinda con la presencia física, sino que hay muchos elementos que ayudan a que un policía y que una policía sea efectiva. Y todos estos elementos son la parte tecnológica que nos brindan hoy las cámaras en toda la ciudad, las 2.000 cámaras que hay en la ciudad y que debemos, como bien dijo Eduardo Martino, llegar a cubrir las 13.000 intersecciones con que cuenta la ciudad de Buenos Aires, el botón de pánico para que no solo el vecino se haga cargo de que puede ser el leitmotiv de pedir un auxilio, sino que la misma justicia sepa que la vigilancia no es solamente un hombre parado en la puerta, que muchas veces la hora hombre tiene un valor muy importante y que los funcionarios estatales no le dan idea al valor hombre del personal de las instituciones. La función hoy es esa, una policía de acercamiento, una policía comunitaria, una policía que está al lado del vecino y con todos los beneficios que nos brinda la tecnología de punta que estamos equipando a esta policía nueva. No sé si